Ahora sí. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Leonardo Reyes Ortiz, soy neumólogo de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y hice mi carrera de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ya estoy completando 33 años como neumólogo con una vasta experiencia en enfermedades específicamente intersticiales pulmonares. En el año 1998 llegué a Barcelona para hacer mi doctorado en el Hospital Vall d'Hebron y me incorporé pues a la unidad de neumología y posteriormente al servicio de trasplante pulmonar y al grupo de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero, ¿qué es el intersticio, la enfermedad intersticial? Pues resulta que si lo comparamos a los pulmones con un edificio, pues cuando se construye la base de sustentación en la cual se construye el resto del edificio, toda esa base que se va levantando paulatinamente, donde se construyen después pues todos los pisos, los apartamentos, en donde están los pasillos, que llamemos que estos serían los sitios de conexión del aire, y posteriormente están las habitaciones, los apartamentos, que serían los sacos alveolares donde el aire lleva el oxígeno y este oxígeno se transmite a la sangre para que el oxígeno llegue a todas las células del organismo y se pueda sacar al medio ambiente el dióxido de carbono, que son sustancias de desecho de todas las células después de utilizar el oxígeno. Pues esto es lo que se puede inflamar o lo que se puede fibrosar. Cuando hice mis estudios, se hizo una gran publicación sobre la serie más amplia de enfermedad intersticial que todavía persiste en España. Fueron 500 pacientes durante el transcurso de 10 años y el 40% de ellos tenían algo que se denomina la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Pero qué es una fibrosis? Llamamos fibrosis a algo que afecta a los tejidos y los afecta después de haber tenido un inicio de una inflamación severa y el tejido paulatinamente, llamémoslo, se va quemando, se va transformando y lo que se convierte son en cicatrices. Entonces lo que queda en los órganos afectados de fibrosis, porque no es el pulmón el único que puede tener fibrosis, el hígado también se puede fibrosar, los riñones también se pueden fibrosar y la piel, lógicamente. Entonces lo que queda es el tejido, ese cicatrizado, las cicatrices en el pulmón, y por eso es tan importante que los pacientes con fibrosis pulmonar sean diagnosticados muy rápidamente, para tratar que la cantidad del tejido ya dañado, que pocas veces se puede recuperar, pues sea relativamente poco en relación con el tejido que todavía podemos salvar y podamos frenar el desarrollo de este tipo de fibrosis. También a esta enfermedad la llamamos fibrosis pulmonar idiopática, porque realmente no tenemos certeza total de qué es lo que produce o qué es lo que lleva al paciente a tener estos tejidos cicatrizados, a esta fibrosis del pulmón. Pero sí sabemos, en los últimos estudios realizados también en Vall d'Hebron, que casi el 50% de los pacientes tenían una afectación inflamatoria difusa, que es lo que denominamos los neumólogos una neumonitis por hipersensibilidad. Es decir, que nuestro organismo, nuestros pulmones reaccionan inicialmente de una forma inflamatoria ante una sustancia externa, ante antígenos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues inicialmente las plumas. Increíblemente, las almohadas de plumas, que son muy comunes hoy en día, las colchas o nórdicos de plumas, o los pacientes que han estado o están en contacto con pájaros dentro de la casa, que los cuidan a los pájaros, los periquitos, los loros, o los que tienen criadero de palomas. Y ni qué decir de aquellos que trabajan en avicultura, ¿no? Pues estos pacientes pueden inflamar severamente los pulmones y paulatinamente
más del 50% de esta afectación pues lleva a producir fibrosis. Entonces ya tenemos una de las causas. La segunda, como gran parte de las enfermedades pulmonares, pues el tabaco. El tabaco lo que produce es también un estado inflamatorio severo que va degradando paulatinamente también los tejidos pulmonares. No lo cicatriza como la fibrosis inicialmente, pero posteriormente, seguramente debido a múltiples estímulos secundarios, pues el tejido termina también cicatrizando. Y hay otra causa también bastante común, que es el reflujo de ácido, el reflujo gastroesofágico, que es cuando sale de nuestro esófago, de nuestro estómago, una cantidad de ácido específicamente por la noche. Por eso es importante intentar dormir un poco con el cabezal levantado de la cama, para que el ácido no llegue tan fácilmente de noche. Y si uno tiene pues acidez o tiene ese reflujo permanente, debería ir a un médico especializado en gastroenterología o digestivo para que le haga los estudios y se los descarte. Realmente, como dije, casi el 40% de los pacientes que correspondían a la serie pues eran o correspondían a la fibrosis pulmonar idiopática. Esta enfermedad pues afecta normalmente a pacientes mayores. Casi el 75% de los pacientes tienen más de 50 a 55 años y es aquellos que tienen una gran cantidad de años en relación con tabaco o con sustancias que producen. También otros tipos de trabajo podrían estar asociados con fibrosis pulmonar, aquellos que están en relación con piedra o aquellos que trabajan en construcción y que no tienen cuidado, pues también pueden producir. Pero lo más importante de esta enfermedad es que si no paramos a tiempo, es una enfermedad que puede llegar a ser letal y que si no tiene un tratamiento definido, pues normalmente el tiempo de supervivencia está únicamente entre 3 y 5 años, que con el cambio de los nuevos tratamientos del cáncer de pulmón con quimioterapia e inmunoterapia, pues sorprendentemente llega a ser mucho más corto que la mayoría de los cánceres de pulmón. Nosotros seguimos las guías internacionales y nacionales para hacer el diagnóstico y seguimiento de todos los pacientes e intentamos hacer lo mismo que se hace en Estados Unidos o se hace en Japón o en Alemania o en Colombia, que todos tenemos nuestras guías internacionales. Y en el año 2022 pues ha salido la última que unía tanto la Asociación Americana del Tórax como la Asociación Europea, la japonesa y la de América Latina, en donde aparecía además algo muy importante. Ya se veía que no solamente en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sino en otro tipo de enfermedades que también pueden producir fibrosis, como las enfermedades del colágeno. Lógicamente ya hablé ahora de las neumonitis por hipersensibilidad o otras asociadas cuando perdían una cantidad importante de la capacidad del pulmón mayor del 10% y las radiografías, especialmente el TAC, mostraban cambios fibróticos, pues ya podíamos denominarlas como una fibrosis pulmonar progresiva. Y estos pacientes también pues ya entraban dentro del grupo en los cuales se permitía el tratamiento con medicamentos, tanto antifibróticos, que son la base fundamental del tratamiento, como asociados como antiinflamatorios para otro tipo de enfermedades asociadas. Y esto abrió el campo de pacientes en quienes nosotros tenemos la obligación de hacer un diagnóstico precoz y tratar de darle el mejor tratamiento posible. Afortunadamente, la incidencia, es decir, el número de pacientes que aparecen cada año en nuestros países con fibrosis pulmonar apenas es de un 10 a 15%, a 15 por 1000 pacientes. Es decir, es baja la cantidad. Pero aquellos que están afectados, lógicamente, sufren una enfermedad que es devastadora en muchos casos. Desafortunadamente, en los últimos años, la incidencia en América Latina no ha sido publicada, por lo cual sí tenemos incidencias y en algunos países de Europa ha llegado a ser tan alta como 20 por 100.000 habitantes.
Dentro de los factores de riesgo, pues ya había hablado que es ser mayor, tabaquismo, el estar en contacto con agricultura, con polvos metálicos o de madera, cosas o trabajos como la peluquería por el contacto con químicos permanentes también pueden estar asociados al desarrollo de fibrosis pulmonar. Lógicamente, estudios ya más profundos de alteraciones genéticas también y familiares llevan también al desarrollo de la fibrosis. Se sabe que es mucho más común que pacientes que tienen sus padres que han tenido fibrosis pulmonar puedan tener el desarrollo de la enfermedad, sobre todo si son fumadores. Por eso este tipo de pacientes, ya cuando veo las familias, lo primero que intento es que dejen este hábito tabáquico para que no lo desarrollen. Luego también tenemos otras alteraciones, pero ya son con estudios mucho más avanzados, las alteraciones del surfactante y otras alteraciones asociadas, por ejemplo, algo tan curioso como lo que se está desarrollando ahora que se llama la disbiosis intestinal. Sabemos que en las enfermedades inflamatorias el cambio de la flora intestinal puede estar en relación no solamente con la aparición de estas enfermedades inflamatorias, sino también de fibrosis y también alteraciones neurocognitivas, es decir, parte de la depresión o parte de ansiedad, depresión en algunos pacientes se han relacionado con este cambio de la flora intestinal. Esto es un punto muy importante que se está desarrollando profundamente y que en los próximos años seguramente nos va a dar muchísimas sorpresas. Cuando uno cree o piensa que el paciente ha estado o sabe con certeza que el paciente ha estado en contacto con fármacos, hay una página web que se llama Neumotox, que empieza con PN. Es una página francesa que lleva más de 20 años en donde se puede investigar cualquier fármaco que pueda tener una alteración o que pueda producir una alteración. Y hoy por hoy se sabe que más de 50 fármacos pueden producir diversos tipos de afectación inflamatoria y fibrótica en los pulmones de los pacientes. Por eso, el hacer una historia clínica completa, con tiempo, detallada, preguntando hasta los más pequeños factores que pudieran estar asociados con el desarrollo, nos puede orientar hacia el futuro para hacer un mejor diagnóstico. Porque las manifestaciones clínicas son relativamente pocas. Solamente pacientes que con el paso de los meses van notando que les falta aire, que les falta fuelle para poder respirar y que lo que hacían normalmente en las semanas, meses anteriores, pues ya no lo pueden hacer con tanta facilidad. Ya ese esfuerzo se nota cada vez y con el paso de los años mucho más. Cuando nosotros examinamos a los pacientes, realmente muchos lo que llama la atención es que también han perdido peso. Y han perdido peso no solamente porque la cantidad de oxígeno es baja a nivel de todos los tejidos, sino porque también ya se sabe que en los pacientes con fibrosis pulmonar escasea una sustancia primordial para mantener la estabilidad de las células intrapulmonares y a nivel general de todo el organismo, que es el glutatión. Y esto también está dentro de los músculos de los pacientes. El glutatión nos protege de todas las afectaciones del estrés oxidativo. Es decir, nosotros pagamos una deuda por estar respirando oxígeno. Esto hubo un cambio notorio hace millones de años dentro de todos los seres vivos en la Tierra. Cuando se respiraba oxígeno, pues el organismo inicialmente producía un envenenamiento. Posteriormente el desarrollo hizo que todos los seres vivos tuvieran una protección. Y esta protección se basa en una molécula muy pequeña que se llama glutatión. Y estos niveles de glutatión están muy disminuidos, no solamente en los pacientes con fibrosis pulmonar, sino en los pacientes también con enfisema. Estudios que se han realizado en pacientes con el paso de los años con lavados broncoalveolares demuestran que no están protegidos para el estrés oxidativo y esto puede afectar a todos los órganos de nuestro organismo. Y esto es un punto importante para el tratamiento que se implanta a los pacientes.
Cuando nosotros examinamos, además de ver que el paciente a veces o la mayoría de veces ha perdido peso, lo que oímos en los pulmones son un sonido especial, algo que se llaman crepitantes finos, que suena como el velcro. Estas cintas que se pegan y que suenan cuando se despegan es el mismo sonido el que nosotros oímos. Y luego en pacientes que están muy avanzados, pues vemos que tienen los dedos como palillos de un tambor, es decir, una parte en la cual las uñas se ven casi inflamadas y se ve esta forma de palillos. Esto se llama unas acropaquias y se pueden ver hasta el 70% de los pacientes. Luego, posteriormente, cuando pasan los años y los pacientes pues llevan el desarrollo, también el corazón se afecta porque los pulmones y el corazón trabajan en conjunto. Cuando los pulmones no pueden llevar una gran cantidad de oxígeno a los tejidos, el corazón trata de compensar esta deficiencia y lo que se produce es un sobreesfuerzo permanente y continuo, y específicamente a nivel de la conexión, que son las arterias pulmonares. Y ahí es donde se presenta algo que se llama hipertensión pulmonar, que lleva a una insuficiencia del corazón, inicialmente del lado derecho del corazón, y finalmente el corazón se puede afectar globalmente, pero eso es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Cuando tenemos nuestro paciente y ya pensamos que tiene una fibrosis pulmonar, ¿cómo lo estudiamos? Inicialmente análisis de sangre, hacemos lo que en España se denominan analíticas y normalmente pues pedimos la convencional, mirando todo lo que es el hemograma, los factores de coagulación, algo muy importante que se llama el dímero D para ver si tiene efectos de coagulación y se producen trombos. Tenemos que pedir pues, la glicemia, el colesterol, la función renal, la hepática, los iones y también cuando hay una sospecha, pues todos los marcadores de enfermedades del colágeno. Las enfermedades del colágeno son unas enfermedades inflamatorias en la cual el organismo se autoataca a sí mismo y produce unos anticuerpos que van lesionando diversos órganos y sistemas y que un porcentaje importante de estas afectaciones terminan produciendo también fibrosis pulmonar. Luego tenemos que hacer, lógicamente, nuestro estudio radiológico. Las radiografías de tórax son importantes para el diagnóstico de enfermedades del pulmón, pero tengo que reconocer que ya son unas técnicas que tienen 100 años y que solamente en pacientes con fibrosis muy avanzada aparecen realmente hallazgos muy importantes, que es como una red entretejida, como si estuviera produciendo una disminución del volumen atrapado dentro de una red, y posteriormente lo que se ven son unas imágenes como en panal de abejas, cuando ya está muy avanzado. Pero lo que queremos es hacer diagnósticos precoces. Entonces, para un diagnóstico precoz tenemos que hacerle a un paciente un TAC de tórax, que ya todos afortunadamente tienen alta resolución, es decir, que hacen cortes del pulmón, cada centímetro van haciendo un corte, por lo tanto podemos ver las primeras afectaciones del pulmón, que son específicamente cambios fibróticos en la parte de la periferia de los pulmones y aparición de microquistes. También se pueden ver unos infiltrados, que es como infiltrado, es una ocupación en el pulmón, que puede significar inflamación o puede significar infección, pero nosotros buscamos datos que nos lleven a pensar que el paciente puede tener este inicio de enfermedad fibrótica pulmonar, porque ahí es donde realmente podemos hacer un efecto con nuestro tratamiento. Posteriormente, cuando ya tenemos diagnosticado el paciente que tiene una afectación intersticial o una afectación fibrótica de los pulmones, pues lo llevamos a nuestro laboratorio de función pulmonar y hacemos las pruebas comunes. La espirometría, que es para medir los flujos, es decir, la velocidad del paso del aire a través de los bronquios, a medir los volúmenes del pulmón, y luego unos estudios más profundos para ver cómo está llegando el oxígeno a los tejidos, que es lo que denominamos la capacidad de difusión. Dependiendo de cómo salgan estas pruebas y del porcentaje de pérdida de las pruebas, nosotros podemos catalogar a los pacientes en que tienen una enfermedad leve, moderada, grave o muy grave. Y cada uno de estos puntos
pues hace que tengamos que tomar unas decisiones muy importantes para el tratamiento de los pacientes. También, hay que decirlo, muchas veces se requería anteriormente una biopsia pulmonar. Todavía en el 10% de los pacientes o 15% requerimos estos estudios porque no nos podemos poner de acuerdo. Nosotros hacemos un comité de enfermedades intersticiales en donde normalmente participan los radiólogos expertos en TAC, los médicos que hacen los estudios de anatomía patológica, lógicamente los neumólogos y cirujanos de tórax. Y entre ellos pues tratamos de llegar a un diagnóstico del paciente cuando lo tenemos difícil, porque a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico. Y cuando pensamos que puede ser ayuda tener la biopsia, pues lo pedimos para que la hagan los cirujanos y que esta biopsia se haga por toracoscopia. Antes se hacía por biopsias abiertas, ahora prácticamente la mayoría de las cirugías de tórax se hacen por tubos, por toracoscopia. De todas maneras, hay que estar muy seguros para tomar la decisión, porque esta enfermedad, la fibrosis pulmonar, no solamente produce una disminución paulatina y progresiva del volumen pulmonar que va con el transcurso de los años, sino que también presenta algo que son reacciones agudas y que se llaman exacerbaciones. No sabemos tampoco por qué se produce. Se ha pensado en múltiples circunstancias como infecciones virales, bacterianas, hiperreacción por medicamentos, pero se sabe que algunas veces solo con pedir la biopsia pulmonar se puede desencadenar una exacerbación, y esta exacerbación en un porcentaje importante de pacientes puede ser muy grave y puede llevar al paciente a cuidados intensivos. Por eso tenemos que estar muy seguros de que vamos a necesitar realmente tener la biopsia pulmonar. Una vez que ya tenemos estudiado el paciente, que pensamos si ya tenemos una conciencia de que el paciente tiene una fibrosis pulmonar, pues tenemos que definir si el paciente realmente tiene una enfermedad inflamatoria de tipo neumonitis de hipersensibilidad o tiene una fibrosis pulmonar idiopática pura, entre comillas, pura. Con esto, en donde hay la posibilidad de estudiarlo, pues se piden anticuerpos para medir el contacto con las plumas, medir el contacto con las aves, medir el contacto también con hongos. Hay hongos que producen esporas y que se ven a veces debajo de los tapetes y que se ven también en zonas que están con humedad. Nosotros ahora tenemos el mayor índice de humedad desde finales de septiembre hasta diciembre y luego abril y mayo. Y sabemos que en estas épocas no solamente tenemos exacerbaciones de asma, sino que también tenemos pacientes que presentan neumonitis de hipersensibilidad. Si no, pues la sola sospecha al hacer realmente el cuestionario de investigación con el paciente, cuando llega al paciente, pues ya podemos saber que por lo menos podemos retirarlo y tratar de dar un tratamiento. Las pautas de tratamiento normalmente nos indican en los últimos años, a partir del año 2014, pues que tenemos que utilizar fármacos antifibróticos. Y entre esos hay dos fármacos que son la pirfenidona y el nintedanib. Pero también tenemos que estar muy seguros y normalmente tenemos que remitirlos en España a la Seguridad Social, porque el costo de este tratamiento es muy alto. La pirfenidona puede llegar a costar entre 1.800 y 3.200 euros mensuales y el nintedanib puede llegar a costar entre 6.000 y 8.000 euros mensuales dependiendo de la cantidad de medicación que se dé. Por eso la Seguridad Social también hace su comité, muchas veces repiten los estudios y muchas veces esto demora tiempo para que el paciente reciba un tratamiento. Y aquí estamos hablando de una enfermedad que normalmente lleva un descenso de la capacidad pulmonar, pero en algunos pacientes este descenso puede ser muy acelerado. Y si nosotros no damos ningún tipo de tratamiento, pues el paciente puede llegar a estar en riesgo
de perder la vida, porque para poder tener la oportunidad de un tratamiento a largo plazo pueden llegar a pasar 3, 4, 5 meses y no podemos dejar a un paciente en estas condiciones. Hace poco volví a oír una pequeña conferencia del doctor Morel en relación con los nuevos posibles tratamientos de la fibrosis pulmonar, y realmente él también estaba de acuerdo en que por un lado se perdía muchísimo tiempo para tratar de llegar a un diagnóstico definido y poder tener un tratamiento de este tipo de medicamentos, y por otro lado siempre habría que pensar que el paciente podía tener un factor inflamatorio. Y aunque las guías internacionales o nacionales desechan el tratamiento con corticoides, nosotros estamos utilizando también corticoides. Cuando llega el paciente, damos una dosis de 1 miligramo por kilo, bajamos antes de los 15 días a 0,5 y luego intentamos mantener entre 10 y 15 miligramos por día hasta que llega el paciente. Por otro lado, también nosotros estamos utilizando inductores de glutatión. ¿Qué son los inductores de glutatión? Pues el más conocido de todos, y lo hemos utilizado desde hace más de 30 años, es la N-acetilcisteína. Es más, en el año 2007 a 2010 hubo un estudio muy grande multicéntrico que se llamó el estudio Ifigenia, en el cual se administraba N-acetilcisteína 1800 miligramos por día. Y esto asociado a prednisona, y se encontró que en muchos pacientes pues realmente alargaba el tiempo de supervivencia y disminuía la progresión de la enfermedad. Posteriormente, con la aparición de los fármacos antifibróticos, pues nos hemos olvidado de que existe algo que se llama el glutatión y es lo que nos defiende a los pacientes a nivel intrapulmonar. Por eso, ya sea acetilcisteína o los nuevos inductores de glutatión, que son 6 o 7 veces más potentes, también dentro de lo que yo les podría decir como parte de la experiencia, estoy utilizando también para los pacientes. Y si ustedes, me estoy refiriendo a los médicos, miran los últimos estudios de fármacos antifibróticos en hígado con excelentes resultados en los pacientes con fibrosis hepática. Sí, ya sé que me van a decir, es que las células hepáticas no son las mismas que las células pulmonares, pero el camino está establecido. Los caminos de la fibrosis la fibrosis no es un aspecto únicamente estático, sino es funcional y variable y depende de muchos factores, y ya estamos encontrando múltiples fármacos que también ayudan a esta disminución de la progresión. Con eso, pues quiero decirles a los pacientes que aunque en este momento es muy difícil, porque realmente con la pirfenidona o con el nintedanib se ha podido mejorar el tiempo de supervivencia, pues realmente no se han podido curar los pacientes. La fibrosis pulmonar hasta el día de hoy no tiene cura, pero hemos mejorado. Por eso lo que yo quiero no es cambiar ninguna de las guías internacionales, sino comentar que no se deje al paciente sin tratamiento, que desde el año 2002, cuando salen los primeros estudios por el doctor Ganesh Raghu, en el cual utilizaba la prednisona y azatioprina, pues si ustedes se fijan el tiempo de supervivencia de esos estudios relacionado con el tiempo de supervivencia de muchos de los estudios de los fármacos antifibróticos, pues son un poquito similares. Por lo tanto, no desechen utilizar otro tipo de fármacos mientras se puede dar el tratamiento. Y yo aconsejaría continuar, pero eso depende de la experiencia de cada uno de ustedes, y esa experiencia pues va llegando con el paso de los años. Por último, cuando ya el paciente pues tiene una enfermedad avanzada, pues hay que definitivamente también mejorar el oxígeno. Por eso el dar el oxígeno domiciliario, el mantener al paciente con oxígeno, sobre todo cuando hace esfuerzo, porque muchas veces nosotros prescribimos las máquinas de oxígeno. Yo cada semana prescribo por lo menos 3 máquinas de oxígeno para pacientes, no solamente de fibrosis, sino pacientes con enfisema, fumadores. Y los pacientes pues tienen el de base, el concentrador de oxígeno de base.
pero olvidamos el más importante, que es el oxígeno de transporte, que es cuando realmente la cantidad del oxígeno baja sustancialmente dentro de las células y dentro de todo el organismo, y es cuando el corazón hace mayor trabajo y puede entrar en insuficiencia. Entonces lo que hay que insistir a los pacientes es, mire, tiene una enfermedad de la cual usted pues, tiene que saber y tiene que aceptar que la tiene. Trate de combatir esta enfermedad con las armas que tenemos mientras llegan nuevos fármacos que seguramente en los próximos años van a aliviar esta enfermedad. Pero use el oxígeno la mayor cantidad del tiempo posible. No le dé vergüenza. Tranquilo, no pasa nada. La vida es de cada uno de nosotros. Y si yo tengo algo que me mejora la vida, pues lógicamente voy a intentar utilizarlo. Bueno, sería mucho lo que tendría para hablar y lógicamente para comentar durante el transcurso de estos 33 años en relación con los pacientes de fibrosis, pero sí quiero terminar esta charla con una sola sensación. No es una sensación de depresión ni de derrota. Yo creo que están cambiando nuevamente las pautas de tratamiento, están apareciendo nuevos tratamientos antifibróticos y realmente los héroes de toda esta historia son los pacientes con fibrosis. Cada uno de ellos luchando día a día con su enfermedad son los que merecen todo nuestro apoyo y son los que merecen todo el tiempo que podamos dedicarlos. Así que, pues nada, espero que esta charla que ha sido en directo por Instagram, que me ha costado porque era la primera vez que lo hacía en directo por este medio, pero espero que les haya gustado, que me hayan podido entender y si no, pues vamos a abrir ahora pues un momento para responder las preguntas, que ojalá pueda responderlas al agrado de cada uno de ustedes. Encantado de estar en el aire, encantado de estar en la red y la idea es que pueda tener tiempo para cada semana poder hacer una pequeña charla en relación con afectaciones pulmonares. Hay 4 preguntas. Buenas tardes. Hay 4 preguntas. ¿Y dónde está? Me permiten un momento, voy a abrir las preguntas. WhatsApp. Bueno, aparecen 4 preguntas en el live. La primera, ¿una persona con fibrosis pulmonar puede viajar en avión o por avión? Miren, esto es una pregunta que es muy importante no solamente para fibrosis pulmonar, sino para los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen enfisema o que tienen fibrosis pulmonar. Cuando uno se sube a un avión, a pesar de que está presurizado, es como si subiera a una altura de 2.400 metros, casi la altura de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, antes de subir al avión, hay que mirar cómo están los niveles de saturación de oxígeno. Yo a todos mis pacientes con EPOC y con fibrosis pulmonares les digo que se compren un pulsioxímetro, que es un aparatito para medir el oxígeno en el dedo. A muchos de ellos les dejo tarea, les dejo que me hagan unas tablas y que se tomen en los niveles de oxígeno por lo menos 2 veces al día, por lo menos en la mañana y en la noche, y eso nos ayuda mucho para ver si hay estabilidad, si hemos logrado mejoría o si necesitamos subir el nivel de tratamiento. Igualmente nos sirve para los pacientes que van a tomar un avión. Si el oxígeno está bajo, tienen que viajar con un suplemento de oxígeno. Muchas compañías cuentan con oxígeno dentro de los aviones y otras de las compañías permiten entrar con los concentradores, con las máquinas portátiles de oxígeno para hacer los viajes. La segunda pregunta, ¿cuál es la supervivencia media de la fibrosis pulmonar idiopática si no se recibe tratamiento médico? Buena pregunta, realmente difícil. Pensar que cada persona es diferente y cada persona, su afectación puede llegar a ser diferente. Pero si es una enfermedad de carácter acelerado, que es casi el 30% de los pacientes, estaríamos hablando de que el paciente pudiera morir en el transcurso de los primeros 12 meses, ya que la mediana de supervivencia
con tratamiento continúa siendo de 4 a 5 años. Por la mediana, quiero decir, porque hay pacientes que mueren antes y pacientes que mueren muchísimo después, en el cual pues la enfermedad puede durar muchísimos años más. Pero normalmente hay que intentar buscar un tratamiento. Tercera pregunta, ¿cómo nos recomendaría a los médicos clínicos hacerle un seguimiento a los pacientes con fibrosis pulmonar? Por ejemplo, espirometría, el test de caminata de 6 minutos, el TAC de tórax. ¿Existe alguna escala de clínica validada y cada cuánto se deben realizar los seguimientos? Maravillosa pregunta. Realmente esta es la historia de seguimiento de los pacientes. Como ustedes ven, nosotros tenemos unas pautas para hacer no solamente la investigación inicial, sino el tratamiento y seguimiento. Normalmente los pacientes cuando están hospitalizados y llegan en fase aguda, yo cito a los pacientes a los 30 días. A los 30 días, si el paciente está en condiciones, hago espirometría. Si está en condición de soplar, porque muchos pacientes no tienen la fortaleza para completar los estudios, hago la capacidad de difusión y normalmente el primer TAC de control lo pido a los 3 meses. Pero los primeros estudios de función pulmonar los pido al mes o a las 6 semanas a más tardar. Posteriormente, dependiendo de la respuesta, voy citando a los pacientes cada 3 meses. No es fácil, porque somos pocos neumólogos y cada vez hay mayor cantidad de pacientes, no solamente de fibrosis, de asma, de EPOC, de diversos tipos de enfermedades pulmonares. Y realmente cada vez estamos más sobrecargados de trabajo. Pero los pacientes de fibrosis, digamos, son especiales para mí. Y por eso el control los hago cada 3 meses hasta ver cómo van los pacientes y ya se estabilizan, paso a cada 4 meses. Normalmente hago a todas las visitas por lo menos una espirometría. Y el TAC normalmente, como dije, a los 3 meses. Y luego el TAC pues se puede hacer cada 6 meses. Y las pruebas de caminata pues dependiendo de cómo esté el paciente. No en todos los hospitales contamos con el espacio para hacer las pruebas de marcha o de caminata de 6 minutos. Pero por lo menos contamos con los otros medios. Tenemos también unos cuestionarios de valoración de calidad de vida, pero eso nos sirve para ver cómo está reaccionando el paciente, pero no nos da una evidencia total sobre cómo es la evolución clínica del mismo. ¿Cuáles recomendaciones y restricciones se deben dar a los pacientes en cuanto a la alimentación y la actividad física? Si se acuerdan al inicio de la charla, comenté que muchos pacientes llegaban con una pérdida de peso importante. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener a alguien de nutrición que nos valore el paciente, fantástico, porque toda persona que nos pueda ayudar y pueda ayudar al paciente, pues va a ser un apoyo fundamental para el futuro. Hay que intentar que estos pacientes coman más proteínas, coman comidas más naturales, coman muchas verduras y frutas, pero sobre todo que se alimenten de proteínas para poder hacer que los músculos vuelvan nuevamente a aumentar la masa muscular. Y saber que tenemos que dar algo que rompa el estrés oxidativo y que mejore los niveles de glutatión en los pacientes. Esto es fundamental, porque estos pacientes tienen sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que también la vemos en los pacientes con EPOC de tipo enfisema crónico. Entonces es muy importante el apoyo nutricional y el apoyo también de mirar los niveles de glutatión. Un paciente, me preguntan aquí, con escasas opacidades lineales subpleurales en el lóbulo medio, ¿es peligroso? No, para hacer una fibrosis pulmonar no. El lóbulo medio es el lóbulo más pequeñito del lado derecho, del lado pulmonar derecho, y normalmente algunas opacidades a ese nivel lo que indica es un cuadro inflamatorio a ese nivel o un cuadro cicatrizal a ese nivel. Buscamos dentro del TAC afectaciones a nivel de la periferia del pulmón y que se combinen al mismo tiempo con alteraciones a nivel de la función pulmonar.
En un paciente adulto mayor con enfermedad pulmonar intersticial recién documentada por tomografía, recomendaría un esteroide así no haya evidencia clínica en el laboratorio de que es una enfermedad autoinmune. Muy buena pregunta, y yo creo que ahí es el punto importante de la charla. No dejen los pacientes sin tratamiento esperando a que se le pueda dar un medicamento antifibrótico. Todo llega, pero no lo dejen. Es preferible dar unas dosis de cortisona, dar inductores de glutatión a estos pacientes y posteriormente, cuando se han publicado los hallazgos de lo que he encontrado en el transcurso de los pacientes con fibrosis pulmonar, ya les comentaré de algo más que les puede ayudar también a los pacientes. Pero no lo puedo decir en público porque no ha sido publicado. Pero sí, lean ustedes los nuevos fármacos antifibróticos que ya están en vías de aparición y todo lo que puede afectar el pulmón y puede ser no tener un efecto antifibrótico, que ahí pueden estar algunas de las respuestas. Por último, en actividad física, ¿qué me recomendaría a un paciente con actividad física? Al igual que la comida, es fundamental que el paciente pueda hacer un ejercicio a nivel de la afectación. Pero lo más importante es saber cómo están los niveles de oxígeno todo el tiempo en el organismo. Para eso, el tener el pulsioxímetro en la casa es fundamental. Si cuentan con un pulsioxímetro, pueden hacer ejercicio, pero ejercicio es caminar, ir caminando. Empezar con 10 o 15 minutos por día. Y paulatinamente, si va mejorando, aumentar hasta conseguir 30 o 40 minutos de caminar diariamente. Tengan en cuenta que nuestro organismo de por sí ya es vago. El cerebro siempre va a querer conseguir la mayor cantidad de energía en cualquier circunstancia. Y por eso nos dice, hombre, ¿usted para qué va a gastar energía haciendo ejercicio con lo bien que está en este sofá y yo lo tranquilito aquí que estoy con toda esta energía que estoy recuperando? Pero no, necesitamos hacer ejercicio y aún estando enfermos, necesitamos hacer ejercicio para que los músculos funcionen. Un paciente que no se mueva solamente por el transcurso de 2 o 3 semanas ya ha perdido el 50% de la masa muscular. Una parte por la falta de proteínas, otra parte por la falta de glutatión y otra parte por la falta de ejercicio. Así que hay que tratar de recuperar paulatinamente. Y por último, ¿cómo puede hacer una cita conmigo? Pues a través de la página que tengo ahora y que estamos desarrollando nuevamente con muchísimo gusto. Si tienen ustedes inquietudes en relación con un paciente que tenga una fibrosis pulmonar, si quieren ustedes tener una segunda opinión o simplemente tienen la sospecha de que pueden tener una fibrosis pulmonar, pues con muchísimo gusto los podré ver en el transcurso de la semana. Acá el trabajo es muy intenso, son casi todos los días 12 horas de trabajo, pero me he empeñado en poder compartir estos años de experiencia con la comunidad médica. No tanto ser un médico que sabe mucho, no. Quiero más bien ser algo que está de moda, ser un coaching en enfermedades pulmonares intersticiales. Creo que puedo ayudar a muchos médicos a hacer un mejor diagnóstico, a hacer un mejor tratamiento, a que se sientan más seguros y también ayudar a los pacientes a tener una mejor evolución dentro de sus enfermedades pulmonares. Esa es mi idea, poder ayudar, poder colaborar. Y creo que con esto hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta o de último momento. Y si no, pues encantado, nuevamente agradecido porque hayan participado en esta charla y posteriormente ya publicaremos las charlas posteriores que vamos a tener. Igualmente quiero hacer unos pequeños videos mucho más cortos que esto, mucho más simples y mucho más dirigidos sobre puntos específicos en relación con enfermedades pulmonares. Que pasen una buena tarde en Colombia, en América Latina, y una buena noche aquí en España.
finalizar ahora.